¿Cuántas pacientes tienes a la semana? No, pues todos los días. Pero a Full. mí la gravedad ahorita es que cada vez llegan más chicas. Ujú, O sea, si antes, y esto te lo comentaba la vez pasada, o sea, ujú, como esta línea tan marcada en mi experiencia profesional ha sido de la pandemia para acá. ujú, ujú. O sea, antes la progresión de enfermedad en cuanto a edad era unos 18, 21, 23, 40 años. O sea, todavía a los 40 hay quien puede empezar un trastorno. Claro, O sea, nunca te escapas de esto. claro, o sea, no es de edad, Ujú, sexo, estatus socioeconómico, que también se cree mucho que entonces va a ujú. ser un estatus socioeconómico medio alto y claro que no. Entonces, de la pandemia para acá, llegan ya muy graves, 11, 12, 13 años. Hola, soy Michelle Grey Chafranje. Bienvenidos al podcast El Poder del Servicio desde donde estás y desde lo que tienes. En este espacio le daremos voz a quienes han dedicado parte de su vida a servir a los demás. Escucharemos sus historias para conocer cómo es transitar por el camino de servicio, cómo es que eligieron su causa y cómo es que se detuvieron a pensar en aquellos a quienes muchas veces vemos, pero pocas veces miramos. Confirmaremos que somos más los buenos y que son más los miles de corazones que trabajan todos los días sin descanso por un mundo mejor y más justo. Reconoceremos que la lucha se hace todos los días y desde todos los frentes y que a diario se encuentran historias de éxito, historias que han cambiado vidas y destinos. Desde este espacio queremos que quienes nos escuchan encuentren su causa y su lucha, que sepan que no hay esfuerzo pequeño, que todos, desde donde estamos y desde lo que hacemos, podemos cambiar el mundo de alguien. Solo hace falta que nos detengamos y miremos. Pondremos la semilla del servicio en el corazón de miles de personas, porque si entendemos que el verdadero éxito en la vida está en servir a los demás, entonces ya lo habremos entendido todo. La maestra Liliana Araceli Padilla Badajoz es máster en terapia familiar sistémica relacional. Es especialista en trastornos de la conducta alimentaria y manejo emocional, con más de 9 años de experiencia en el ámbito clínico. Tiene amplia experiencia acompañando a adolescentes y familias en la recuperación de un trastorno alimentario. Serenity nace de ante la necesidad de poner su granito de arena en una sociedad con tanta necesidad de generar conciencia y visibilidad a los trastornos de conducta alimentaria. La pasión que tiene por acompañar a personas que padecen de un TCA surge de su experiencia de haber vivido con un trastorno alimentario por más de 15 años y la dificultad de encontrar profesionales de la salud que fueran expertos en el tema. En la práctica clínica busca que las personas puedan comprender y clarificar su problemática. Busca ayudarlos a generar herramientas de afrontamiento para tener una mejor calidad de vida y recuperarse de la afectación de los trastornos de la conducta alimentaria. 3, 2, 1, grabando. Bueno, pues hoy estamos en un episodio más del Poder del Servicio. Nos hemos dado la tarea de buscar perfiles que sean caras nuevas, perfiles que luchen y enfrenten todos los días temas de actualidad, temas importantes, temas de los que se habla mucho o de los que se habla poco. Y cuando me propusieron a esta invitada, en inmediato dije, claro que sí, tiene que venir. Ella es Shelly Padilla. Shelly nos va a contar su historia de cómo su causa y su lucha la encontraron a muy temprana edad. Ella sufrió de trastornos de la alimentación durante muchos años y hoy por hoy se dedica a ayudar a las personas que están pasando por procesos así de complicados, dolorosamente niños, niñas, adolescentes, adultos. Este trastorno que no perdona edad, no perdona clase social, no perdona nada. Un trastorno, platicábamos ella y yo decía del que poco se habla, ella dice que está muy normalizado. Y bueno, vamos a darle la palabra a Shelly para que nos platique cómo es que a una niña de 13 años, ¿a qué edad empiezas con tus temas de alimentación? Pues empiezo más o menos como a los 11 y ya la conducta a los 13. ¿Cómo es que a una niña entonces de 11 años la enfrenta y le cambia la vida?
que yo le llamo un monstruo de 1000 cabezas. Bienvenida, Shelly. Gracias por estar aquí, por querernos compartir tu historia, pero sobre todo por querernos compartir qué es lo que tú hoy por hoy haces después de haber vivido casi 15 años en tratamientos y buscando pues la salida de esa espiral de la que muchísima gente ni siquiera logra salir. Así es, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta por tener este espacio. Ahorita me hiciste como reflexionar, dije 13 años, pero bueno, todo empieza mucho, mucho atrás, ¿no? Porque si a lo mejor de lo que sabemos de la anorexia, la bulimia, dices, bueno, una persona que ya no está comiendo, una persona que ya está grave cuando ya está en los huesos, cuando ya está vomitando, y pues no es así. O sea, mi historia empieza muchísimo más atrás. O sea, yo fui una niña que estuvo en una academia de baile, de actuación, de todo tipo de bailes, y siempre era, la niña flaquita tiene que ir adelante. Entonces yo fui creciendo como tienes que tener este cuerpo ideal si quieres ser como protagonista de. Empiezo a crecer y ya empiezo en la primaria, me sacan de la academia y pues mi cuerpo empieza a embarnecer, ¿no? Empiezo ya a pasar a secundaria y claro que empieza en mi mente muchísimo ruido de yo no puedo estar gorda, ¿no? Yo no puedo engordar. A esa edad no fue oye mamá, llévame a un nutriólogo. Obviamente yo no tenía la información, o sea, entré a secundaria a los 11 años. Y yo solita empecé a restringir lo que yo creía que tenía más calorías, lo que había escuchado. Entonces voy a empezar a comer menos y empiezo. Ya después, para pasar a segundo de secundaria, mi mamá sí me lleva al nutriólogo, me lleva a un gimnasio. Y entonces empiezo a adelgazar nuevamente. Mi cuerpo regresa como ese cuerpo que estaba acostumbrado a tener cuando bailaba muchísimo. Me meto a ser porrista, o sea, estuve secundaria, prepa, todo el ITESO siendo porrista. Entonces, como tienes que mantener este cuerpo. Pero obviamente después de tanta restricción siempre llegan los atracones y entonces es cuando ya empiezo con la bulimia, ¿no? Y ahí ya empiezan, ¿no?, mis 13 años. Eso empieza a los 13 años. Eso empieza a los 13 años, sí. Cuando dices que te sacan de la academia de baile porque empiezan a notarte rara o con este tipo de conductas de restricción, o te sacan porque ya se acaba tu etapa en la academia y vámonos a otra cosa. Sí, se termina. A mi hermana le gustaba muchísimo el ballet, ella se fue como por el área del ballet. A mí el ballet no me encantaba. Era una academia muy, muy buena, o sea, salíamos en el Teatro Galerías, entonces era estar muchísimo tiempo en la academia. Mi abuelita se enfermó bastante, entonces nos salimos como por varias cosas familiares, porque ya no queríamos estar todo el tiempo metidas en la academia. Y pues íbamos creciendo. Yo también ya estaba en quinto, sexto de primaria y ya quería ir de que a la pijamada con mi amiga, ¿no? Que a la casa, o invitar a mis amigas a mi casa. Entonces fue más tema. Yo creo que mi mamá lo hizo como que para que viviéramos también esta parte de la infancia, de jugar y con nuestras amigas. O sea, ¿nunca representó en tu casa en ese momento ya el primer foco rojo? No. Ok. Nunca. Obviamente, esta es una enfermedad súper silenciosa. O sea, yo cuando empiezo a vomitar, pues jamás le dije a nadie. De hecho, sí recuerdo que en algún momento mi hermana por ahí escuchó, por ahí creí que le había dicho a mi mamá, nadie me comentó nada. Y pues como entrenaba mucho en la escuela, pues era porrista, estaba creciendo, era parte de la adolescencia que me iba a estirar. Pues no había como un foco rojo, y esto es algo como súper importante a mencionar, ¿no? Parece que no es grave porque pues a lo mejor no estaba en los huesos. Ajá, claro. Y pues yo claramente a nadie le iba a contar, era como mi secreto y no es tan fácil llegar a decir, oye, estoy haciendo esto y cada que se me antoja comer un chocolate o cada que como pizza, me da muchísima culpa y lo vomito. Entonces, de los 13, para que yo pudiera pedir ayuda, estamos hablando a 21 años. ¿Y guardas el secreto todos estos años? Guardo el secreto todos estos años. O sea, todo el tiempo también pasé por adicciones, entonces ese sí era un tema, porque visiblemente se ve más grave. Entonces, claro. Mi mamá desde los 14 años me llevó a psicólogos, psiquiatras, o sea, siempre estuvo
mi hija no está bien, ¿no? Claramente su conducta no está siendo sana, se está haciendo daño, pero yo iba al psicólogo y pues era claro que no, ¿no? Y jamás nadie notó nada de la bulimia, entonces nada más era Ni la en la parte... terapia sale, o sea, realmente tú logras todo el tiempo mantenerlo como tu gran secreto. Sí, yo logro mantenerlo, hasta que realmente ya era una locura. O sea, desde años antes de que yo me animara a pedir ayuda, yo ya estaba viviendo un infierno. O sea, ya era demasiado dolor, ya era demasiado sufrimiento. Obviamente ya no me animaba a comer nada. Ya el miedo a engordar era sumamente fuertísimo, fuertísimo. Hay muchísimas cosas que se me vienen a la mente, ¿no? Al principio, cuando decidimos hablar de este tema, yo decía, es que ya no se habla tanto, claro, porque yo ya también quizás estoy en una edad donde mi círculo social ya no lo habla tanto, quizás quienes estuvieron en ese filito o en esa línea tan delgadita entre la vanidad y el trastorno, pues como que ya pasamos, ¿no? Pudiéramos pensar así. Y tú me dijiste algo que se me quedó muy, muy grabado y es el tema que creo que puede ser como clave en este espacio, es cómo hemos normalizado conductas que no son normales. ¿Qué es lo que todos hacemos? Y es hacer una reflexión cada quien de dónde estamos parados y cómo hemos, como sociedad de entrada, pues cómo hemos sido parte, ¿no? Como eso que tú decías, pues la flaquita va adelante. O que si bajas de peso, qué bonita te ves, ¿qué hiciste? Gente que tiene la desfachatez de decirte, ay, ¿cómo que subiste de peso? ¿Por qué me opinas de mi cuerpo? O sea, la gente que se siente con una autoridad moral de opinar y de decir, no nada más del cuerpo, ¿no? El otro día escuché a alguien que le decía a alguien, oye, te estás quedando pelón. Yo le dije, oye, güey, este güey tiene espejo. O sea, no creo que sea necesario que le estés recordando que se está quedando pelón. Y entonces, como la sociedad misma, pues somos parte de este problema. Y como todo mundo lo dice y como todo mundo lo hace y como pues todo el tiempo pasa, pues quienes vienen abajo creciendo, pues crecen con eso creyendo que es lo normal. El otro día escuchaba y era como en tono de broma, era una comedia de stand-up, una chava que hablaba de la marca Lululemon, de ropa. Decía, entré a la tienda, esa ropa está hecha para gente que no tiene que ejercitar de entrada, no cabemos en la ropa. Y la tienda está abarrotada, es que hay filas hasta la calle para comprar, de chavitas de 12, 13, 14 años, una marca que tienes que traer sí o sí, en la que tienes que caber sí o sí, que te vende una idea de la mejor tela, la mejor moda, la mejor no sé qué, pero que te hace querer a fuerzas meterte a una talla que te dicen que es talla 6, pero eres talla, o sea, no hay manera que entres ahí. Entonces, porque yo sé que ahora a eso te dedicas, desde tu perspectiva, desde donde estás hoy por hoy parada, dame por favor tu top 5 de cosas que hemos normalizado. O sea, ¿qué es lo que tú ves que dices? Entiéndeme, me llegan a consulta chavitas o papás que esto no les parece foco rojo, que esto no les parece foco rojo y que vinieron ya con el agua aquí porque todo les parecía súper normal hasta que o las vieron en los huesos o hasta que las cacharon vomitando. Okay. Número 1, creo que podemos empezar con que no somos culpables por pensar así, ¿no? Porque realmente hemos sido educados por este ideal de belleza que se tiene que alcanzar, sí o sí se tiene que alcanzar, porque entonces hasta ahorita tú lo comentas, ¿no? Es esta persona que te dice esta marca de Lululemon son para personas que no se necesitan ejercitar. Bueno, el ejercicio, ahí sí, está claro. un foco rojo, ya está visto como que si eres delgado no lo necesitas tanto. Claro. Si es parte de tu genética, pues no importa, tú come, no pasa nada, no se va a ver mal, no necesitas tú hacer tanto ejercicio, pero si tienes un cuerpo grande, es como deberías estar haciendo ejercicio. Ahí ¿no? sí entras en el catálogo del ejercicio. Sí, entonces, pues, número 1, las conductas compensatorias de si vas a comer, hay que compensar las calorías haciendo ejercicios, laxantes, diuréticos. O sea, es muy normal y yo, fuera de mis pacientes, fuera de la familia, lo escucho con amigas, con familia, en el gimnasio. Es muy normal escuchar oye, voy a ir a la playa y quiero chuparme.
bueno, tómate laxantes antes, ¿no? Tómate diuréticos antes o haz muchísimo cardio de aquí a que te vayas a la playa, casi no comas, ya regresando de la playa comes muchísimo. Entonces, foco número 1, hemos normalizado que la comida etiquetada, la comida buena como mala, y normalizado el que si vas a comer ese alimento que está etiquetado como malo, entonces hay que compensarlo a toda costa. Porque eso se relaciona con el foco número 2. O sea, si tú comes por placer, está mal. Hay que comer alimentos solamente limpios, hay que comer solamente alimentos orgánicos. Solo en ciertos horarios. Solo en ciertos horarios. Hay que hacer cheat meal, que yo les digo que, no sé si estás ¿Una comida de trampita o qué es? Ajá, que es como preparar el atracón, ¿no? Porque de lunes a viernes vamos comiendo bien, entre comillas, pero ¿qué es comer bien? Y entonces el sábado ya te puedes dar el lujo de comer esa comida mala porque lo vas a compensar de lunes a viernes. Entonces, ahí que nos está diciendo esta cultura de dieta, está mal comer ese tipo de alimentos y está bien estar en restricción, porque es así. Entonces hemos normalizado mucho estas etiquetas de qué son las comidas buenas, qué son las comidas malas. Hemos normalizado mucho si vas a comer alimentos calóricos o por placer, sí o sí los tienes que bajar de peso. Entonces hemos normalizado también que se relaciona la delgadez con salud, la salud con belleza. Se relaciona un cuerpo gordo con una persona que, pues a lo mejor que es floja. O que tiene el colesterol alto. Que está enferma. Cuando no tomamos en cuenta la parte genética, a lo mejor del cuerpo, ¿no? Entonces, hemos normalizado algo aquí súper importante, que ahorita se me viene a la mente platicando esto, la insatisfacción corporal. Está súper normalizada. O sea, nadie está contento. Nadie. O sea, todo el mundo es, oye, qué gorda me veo hoy, me siento mal, ¿no? Con este vestido, se me ven los brazos anchos, encuentro algo que me tape, ¿no? Que me tape mis brazos, es de que el pliegue, ¿no? El pliegue que es normal hacerte así, no se puede, se puede ver. Entonces, hemos normalizado mucho todo lo que tenga que ver con que si tú subes de peso, eres una persona que ya no va a encajar en la sociedad, que eres floja, que no vas a ser exitosa. Claro, porque entonces ahí sí tengo muchísimos pacientes que vienen desde sus mamás diciéndoles, oye, es que recuerda que si tú buscas un trabajo y buscas ser exitosa, tienes que verte bien, tienes que verte delgada. Eso se lo empiezan a decir a lo mejor cuando ya entran a la adolescencia, pero vienen ya escuchando desde chiquitos. Una mamá que se queja que está gorda, una mamá que... Fíjate que yo quiero hablarte de mi punto de vista muy personal de esto, y es que yo no termino por encontrar dónde está la línea del equilibrio, porque para mí, yo pudiera pensar que cuidarte de lunes a viernes pues es una gran manera de decir, perfecto, lunes a viernes, no me refiero a tener atrancones, pero el fin de semana ser un poquito más permisivos. Para mí eso pudiera ser normal. O sea, yo es donde puedo decir, encuentro un equilibrio, ¿no? O sea, a ver, no te pasa nada si el lunes a viernes comes súper sano, comes a tus horas y te echas un anillo el fin de semana. O sea, ¿dónde puede? O sea, si me explico, o sea, se me hace como muy difícil encontrar esta línea del equilibrio en estas conductas, porque entonces yo siento que es, entre comillas, muy fácil bajar de peso, entre comillas, muy fácil subir, y mantenerte es el reto. O sea, para esta gente que sí tenemos problemas de subir o de bajar, pues la línea en el equilibrio es bien delgadita. ¿Cómo cuidarla para no ser parte de la estadística que se cruza la línea? Ok, no es que la persona decida cruzar la línea, ¿ok? Aquí a lo mejor ya estaríamos metiéndonos en qué son los trastornos de conducta alimentaria. El 80% de las personas en esta sociedad ha hecho infinitas dietas. Entonces,
Entonces, como hemos platicado, estas conductas de riesgo están tan normalizadas, el 80% de la sociedad las realiza. Desde esta inconsciencia, desde esta falta de información, que no, pues está bien, ¿no? Es lo que marca lo saludable, es lo que me están diciendo que así voy a tener mejor salud, porque a lo mejor fui al doctor y me dijo, oye, cuida tu alimentación, ¿no? Entonces, porque estas personas van a decir, oye, no es mi culpa haber cruzado la línea, ¿no? Claro que no es su culpa, porque cuando ya hablamos de un trastorno de conducta alimentaria, estamos hablando de una enfermedad mental multifactorial, biológicamente influenciada. Entonces existe una vulnerabilidad para que se pueda cruzar esta línea. ¿Ok? Como por ejemplo, las personas que tienen diabetes, ¿no? Sabemos que hay una parte genética. Entonces los hijos van a tener que cuidarse un poquito. Son más propensos. Son más propensos, así es. Pero de la misma familia, a lo mejor una persona de 5 hijos la tuvo, ¿no? Porque tiene esa vulnerabilidad. ¿Esa tendencia sería? Pues parte del gen, parte de la neurobiología. Entonces, así funciona más o menos el trastorno de conducta alimentaria. Estamos hablando del factor social, que el factor número 1 va a ser esta presión a llegar a este ideal de belleza. Estamos hablando de un factor familiar, familias rígidas, familias perfeccionistas, familias caóticas, donde se van juntando los factores, factor social, factor familiar, la personalidad, el temperamento, la neurobiología y el gen. Se juntan varios factores para entonces esta persona que ya comienza con su primera dieta y encuentra el sentirse segura haciendo esta primera dieta porque empieza a adelgazar y entonces empieza a sentir bella, se empieza a sentir exitosa, vista, reconocida por las personas, junta los otros factores y entonces ahí sí cruza la línea. De acuerdo. Okay. Entonces, mucho tiene que ver que a lo mejor tú me dices, ok, yo lo hago, pero mantengo este equilibrio, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, te vas a la playa o tienes una comida familiar que no es en viernes, que no es en sábado, que es en lunes y a lo mejor tienes una comida aparte de trabajo el martes y sin problema dices, pues voy a comer lo que hay ahí, ¿no? O el postre, estamos a gusto, o con este calor a todos se nos antojó una nieve al final y nos fuimos por una nieve. Para ti no va a haber problema porque está este balance. Sí. Una persona que ya su seguridad emocional depende de esto, desde que le dijeron, el martes tienes comida familiar, va a decir, ¡ay! Me voy a llevar mi tupper. O, ok, ya lo tengo un poquito más progresado, voy a jugar con la comida, voy a mentir que ya comí. Va a llegar el fin de semana y va a decir, no, yo ya tuve mi comida libre el martes. Claro que voy a entrar en esta rigidez. Entonces, la persona que ya empieza, esa conducta de riesgo empieza a progresar, es porque ya su 20%, su 30% de su día, ya a lo mejor está concentrado en, yo no puedo salirme de esta dieta, yo no puedo dejar de hacer ejercicio. Si me lo como, mañana desayuno súper ligero o hago ayuno. Entonces, ya pasa tiempo maquilando un plan, digamos. Así es, para cómo hacerle para bajar de peso. Entonces, es como la línea. Obviamente aquí estaría increíble como hacer esta conciencia. Es decir, ok, estas personas que tienen esta parte vulnerable a poder desarrollar un trastorno de conducta alimentaria, hay que cuidar entonces, hay que concientizar las conductas de riesgo para no normalizarlas. Sí, para no sumarle, no echarle más leña a esto, ¿no? O sea, Así si tienen, sí, te entiendo perfecto. Leí en tu semblanza que una de las crisis más fuertes, o sea, cuando tú estás en esta etapa es que no hay a dónde acudir. O sea, no estamos como sociedad, o sea, tenemos la problemática que nos tronó en la cara, pero no hay espacios, no hay lugares, son económicamente inaccesibles para todo el mundo los que hay, ¿estoy en lo correcto? Sí. Y no sabemos o no tampoco son así como que digamos lo más eficientes posibles. ¿Dónde estamos parados hoy por hoy como sociedad? O sea, tenemos el problema
¿Y qué hay que hacer? Ok. Pues desde antes, ¿no? O sea, parados como sociedad tendríamos que estar investigando desde antes, pero que dices, ok, ya me di cuenta muy tarde, que aquí es un tema. Los papás van a ser los últimos en darse cuenta, o el familiar. Si ya eres adulto, vives con la pareja va a ser la última persona en darse Increíble, cuenta. sí. ¿Por qué? Porque es esta enfermedad silenciosa. Entonces, la mayoría de las personas que ya acuden a pedir ayuda, a pedir un tratamiento, es porque su enfermedad está sumamente progresada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir con un profesional que esté especializado en trastornos de conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque si no está esta especialidad, si no está esta terapia basada en la evidencia científica, no se va a poder dar el tratamiento adecuado. Entonces la persona pues va a creer que no puede salir de ahí porque su enfermedad va a progresar aún más. Aparte es una bomba de tiempo, ¿no? Sí. O sea, no hay tiempo que perder en una situación así. No, porque es una enfermedad de vida o muerte. Ahorita ya contamos con muchísima información en internet, en redes sociales, ya hay mucho más estudio, ha cambiado incluso el manual de psiquiatría, ha incorporado la anorexia típica que antes no estaba, antes se clasificaba una persona con anorexia que tuviera un índice de masa corporal muy bajo. O sea, no había no había un capítulo dedicado al tema de la anorexia. Atípica, no, que es como el porcentaje más común de las personas. Entonces, ¿cuál es esta diferencia? Que van a ser cuerpos que no están en esta delgadez extrema. Que entonces ya se ha estudiado bastante, entonces ahora hay que hacer la conciencia de decir, ok, en todos los cuerpos se puede tener un trastorno de conducta alimentaria. No es un trastorno del peso. Esto te lo hablo, o sea, de hace muy poquitos años para acá. Y aquí en México falta muchísimo aún esta actualización en la intervención temprana para no llegar a esa progresión. Cuando yo te hablaba de mis 21 años que pedí ayuda, de ahí fueron 6 internamientos para que yo pudiera empezar ahora sí una recuperación sin una conducta. ¿Cuándo es cuando dices necesito ayuda? Después de mantener esto en secreto, ¿qué te ilumina a decir necesito sacar esto de mí? Era demasiado dolor. O sea, ya despertaba todos los días y decía, es que yo no quiero vivir. O sea, yo no encontraba un sentido de vida porque como es una enfermedad progresiva y su función número 1 va a ser que es un regulador emocional, llega un momento en que ya no regula la emoción, en que ya a pesar de hacer lo que tengas que hacer, el dolor va aumentando, las consecuencias físicas van aumentando. La parte mental, o sea, ya todo mi tiempo, mis 24/7, porque ya no dormía, era pensar en, ¿y ahora qué hago? O sea, yo ya no puedo salir, o sea, si me estoy pesando y peso 1 gramo más, yo ya no puedo salir al mundo. Entonces renuncié a mi trabajo, me encerré, apagué mi celular. Yo no aguantaba que nadie me viera por 1 gramo más que pesara en la báscula. O sea, la locura en mi mente era bastante alta. ¿Y cómo despiertas? O sea, un día dices ya, ¿y a quién acudes? ¿Quién? Porque ahorita que hablabas tanto de tu mamá, ¿no? O sea, una mamá presente, una mamá pendiente. Porque también está este paradigma de, ay, les pasa a las que nunca las pelan, sí, a los papás descuidados, pues tengan cuidado los papás. Yo por la experiencia que tengo con casos cercanos, no es un tema de cuidado de descuidado. No, claro que no. O sea, bueno, fuera, que si nomás estás pendiente no va a pasar. Claro que es parte de los mitos, ¿no? Es una enfermedad de vanidad, temporal, de berrinche, de la adolescencia. Si no le hagas caso y vas a ver cómo sí. Claro, por llamar la atención, ¿no? La realidad es que ambos, mi papá y mi mamá, siempre han estado muy presentes en mi vida. Nada más que realmente yo no podía, no había manera que alguien me dijera, pues exprésalo y yo pudiera decir la verdad, porque era como si me quitaran parte de mi personalidad. Era lo que a mí me daba seguridad.
Entonces, pues sí, un día yo ya me estaba tomando ahí muchísimos laxantes y siempre en la noche los iba y los compraba y ya ni me entraban, o sea, ya sentía muchísimo asco. ¿Y vivías en tu casa con tus papás? En mi casa con mis papás, me acababa de graduar de arquitectura, estaba trabajando en un despacho de arquitectura y un día en la noche, o sea, dije, ya no puedo, o sea, ya no puedo con esto, ya no sé qué más hacer, o sea, ya no quiero despertar. Y sí, le hablé a la psicóloga con la que por muchos años me llevaron y dije, ya ahora sí, ya estoy lista para decir la verdad. Ella sabía obviamente de la gravedad de mi Y enfermedad. ahí empieza, tu camino es a la recuperación, pero también tu peregrinaje de clínicas y de centros. Así es. O sea, bueno, fuera también que con solo decirlo se pudiera, o sea, entiendo que es una gran parte de la recuperación, pero la otra parte, pues requirió peregrinar por muchísimos lugares, ¿no? Claro, de hecho me llevaron hasta Chihuahua, porque pues no sabían mis papás nada de esto. Y fue, ok, vamos investigando y la psicóloga dijo, bueno, yo conozco una clínica en Chihuahua y fui hasta Chihuahua. Estuve 3 veces en Chihuahua, 2 veces en Mazatlán, una aquí en Guadalajara. Entonces sí, yo anduve repartida y entonces ahí es cuando yo encuentro este sentido de vida. Tú me dices, ok, ¿cuándo fue tu despertar? No fue cuando yo pedí ayuda y yo me sentía sumamente mal. O sea, tardé muchísimo para yo decir, ok, ya puedo decir que quiero vivir, ya encuentro algo. En esas primeras 2 internamientos, pues no había esta especialización en los trastornos de conducta alimentaria, no había esta información, entonces me costó muchísimo trabajo. O sea, ¿tú crees que tú no logras salir tempranamente porque no habían los medios adecuados? Creo que influyó bastante, porque, por ejemplo, a mí muchas veces me decían de que, bueno, pues no te comas el gansito, no te comas el chocolate, si a ti te detona un atracón, no comas esos alimentos que te detonen. Yo decía, ok, me reforzaba está mal comer estos alimentos, entonces yo tengo que mantenerme en un plan de alimentación súper rígido, súper estricto, y lo llevé así bastantes años. Un plan de alimentación muy estricto, tenía que ser exactamente la porción, medía mis porciones, no me podía saltar el snack porque ya con el miedo de que entonces me va a dar hambre y no aguantaba sentir hambre, porque para mí tener hambre estaba mal, ¿no? Porque tener hambre iba a llevar a comer y comer. Iba a llevar a subir 100 gramos. Y, Entonces, después en Mazatlán, ahí sí, me internaron en una clínica de puros trastornos de conducta alimentaria y para mí fue como wow, ¿no? Ahí empiezas a sentir que te recuperas. Ahí empiezo. O sea, de hecho, como estuve ahí en medio camino, estuve bastante tiempo en Mazatlán, tuvo mucho impacto la terapeuta con la que me trató. Porque para mí también fue un duelo muy grande dejar arquitectura y volver a estudiar. Sí, porque aparte nada que ver la siguiente carrera. Nada que ver. Entonces, ¿cómo, no? Porque también, claro, para mí, ante la sociedad, era como, wow, una mujer arquitecta, ¿no? Está en un despacho que es atractivo. Reconocido, o sea, era alcanzar para arriba, para mi arriba. papá es ingeniero, entonces para mí era pues siempre buscar este reconocimiento para mis papás, ¿no? Que volteaban a ver si estoy orgullosa de ti, claro que estaban, pero yo no lo alcanzaba a ver. Aparte nunca es suficiente, ¿no? Siento cuando estás metida en esto, nunca es suficiente, o sea, te conviertes en esas personalidades donde nada alcanza. Nada, o sea, ni el peso, ni la talla, ni el galán, el último atracón, ni el novio, ni los amigos. Nada, así es. O sea, te devora tu vida. Así es. Entonces realmente ahí empieza mi despertar, o sea, esta terapeuta, la quiero obviamente muchísimo, me fue empujando o sea, yo te veo aquí en esta silla, ¿no? Y me empujó, entonces empezó mi camino nuevo de estudio y empiezo a trabajar en esto y yo me empiezo a dar cuenta que me puedo mantener, que puedo mantenerme viva, que me puedo mantener libre, que puedo encontrar una vida que realmente no conocía. O sea, recursos y habilidades. O sea, se te fueron 13 años de tu vida o 10 años de tu vida y se te había olvidado lo que era vivir. Sí. O sea, una salida con amigas, una ida al cine. Sí. O sea, lo mío todo era placer inmediato todo el tiempo, nunca suficiente. Por más que yo hiciera, lo que tuviera.
O sea, siempre fui una niña bastante privilegiada y nunca era suficiente. Y obviamente venía desde esta enfermedad. ¿Y cuándo, a partir de que empiezas esta recuperación, cuándo es como cuando dices, ándale, así era la vida? O sea, que sí se puede vivir así. Sí se puede ir al cine y comerse algo y no va a pasar nada. O sea, que tienes como un antes, o sea, que lo recuerdes así que digas, wow, ahí Sí. empecé a vivir. Sí, lo recuerdo bastante y no tiene nada que ver con la comida. Yo me acuerdo en mi último internamiento, una de mis amigas que me acompañó a rogarle a mis papás que por favor nuevamente me internaran. Mis papás estaban muy cansados, ya no querían internarme. Y ella les rogó, ella y el que es mi esposo actualmente. Total, íbamos para el camino y yo le decía, es que tengo mucho miedo, porque yo creía que yo no podía vivir fuera de clínicas. Sí, porque era enfrentarte a todo, ¿no? O sea, volver a salir era Pues el ya, examen final. Y en cuanto salía, yo recaía. Entonces siempre era lo mismo, o en el aeropuerto, o en el camión, o donde estuviera, daba un paso y yo estaba recayendo. Entonces ya, que yo creo que ya no voy a salir, o sea, yo creo que ya. O sea, yo tengo que vivir en una clínica o me voy a morir. Entonces, cuando yo encuentro ese momento que dije, wow, fue cuando pude empezar a sentirme tranquila. 5 momentos de dejar de pensar tanto que ya no tenía un poder tan grande esta vocecita que me decía, oye, eres un fracaso, oye, no la vas a armar, oye, no puedes, oye, no deberías de vivir, oye, adelgaza. La callaste, cuando la pudiste callar. Cuando empieza a desvanecerse, cuando empiezo a sentir esa tranquilidad, cuando empiezo a escuchar otros pensamientos que yo digo, estos son míos, esta es mi esencia, esto es como lo que yo soy, y empiezo a encontrar nuevamente una seguridad completamente fuera del peso. En ese último internamiento me subieron 30 kilos. Wow, o sea, ¿llegaste a pesar cuánto? Pues no voy a decir el número, sí, pero bueno, para subirte 30, o sea... Pero no fue, o sea... En el último internamiento estuvo en un anexo, entonces no fue el cuidado especial, o sea, fue más o menos un castigo. O sea, no estaba estos profesionales de salud. ¿Pero eso marca tu recuperación? O sea, durísimo. Digo, ya dijimos que vamos a hacer un episodio solamente para hablar de los anexos. Sí. Pero es a partir del internamiento en un anexo que empiezas tú a darle voz a tu otra voz. Sí. Curioso, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque salí con bastante miedo, salí con un trauma muy, muy grande y dije, yo no vuelvo a estar aquí. Entonces ahora Lo que tenga yo que hacer para no volver. Lo que tenga que hacer. Entonces empiezo a estudiar y fui a tocar puertas. Fui a tocar puertas a varias clínicas aquí en Guadalajara. Y una que estoy muy agradecida me abrió puertas y yo le dije, ok, apenas estoy estudiando, pero yo necesito trabajar aquí. Wow. Y esta persona, mis respetos, toda mi admiración, me dijo, ok, vamos empezando. O sea, obviamente, claro que no me puso de terapeuta ni de coterapeuta, o sea, era como un apoyo en recuperación para otras personas, como el estar, el escuchar, el empaparme. Y entonces yo decía, yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para no volver a regresar ahí. ¿Por qué? Porque obviamente en los anexos no hay espejos, entonces yo sabía que en cuanto me viera, que en cuanto me pusiera mi ropa, iba a generar muchísimo dolor en mí. Entonces me forcé a obtener los recursos para obtener una seguridad que sí viniera realmente de mi esencia y no tanto de mi peso. Entonces sí seguí en el camino y ahora sí me tardé muchísimo en hablar nuevamente. No tanto ya de la bulimia, porque me aferré muchísimo a lo que sí me habían enseñado en Mazatlán, pero sino a lo que había vivido en el anexo. Entonces como que tuve ese proceso de duelo que me concentré mucho en estar viva, en ayudar, en este servicio. Porque alguien que supera un trastorno como este, que llevado tan al extremo, seguramente tiene una razón. Dios tuvo una razón para haberte dejado aquí. Sí. O sea, tú tienes una vocación enorme y una responsabilidad, creo yo, también enorme. Porque si tú con tus privilegios y con tu posibilidad de que tus papás, quizás endeudándose o pidiendo un crédito o lo que tú quieras, pero pudiste entrar en 5 clínicas o 6 y luego el anexo o lo que tú quieras, pero ¿cuántas no tienen la posibilidad
de que ni siquiera una terapia. ¿Cuántas viven en este infierno años y años y años, quizás sin saber que haya más igual que ellas, ¿eh? O sea, pensando que son las únicas con poco conocimiento, sin entender, o sea, qué doloroso pensar que hay quienes llevan esta lucha verdaderamente solas o solos, ¿no? Entonces yo creo que sí hay una gran responsabilidad en ti y me encanta saber que la asumas también y que hoy por hoy sea un ganar-ganar, ¿no? Te mantienes fuerte, te mantienes con ganas de vivir, porque te sientes útil, porque tu testimonio cambia vidas, porque tu historia de vida puede transformar las de otras y en lugar de que tarden 10, 12 años en recuperarse, quizás lo puedan hacer mucho más pronto. O sea, tú recorriste un camino larguísimo y estoy segura que no quisieras que nadie lo volviera a caminar. Sí, de hecho me pasa mucho con mis pacientes. O sea, tengo de todo tipo. Desde la persona que su enfermedad está muy progresada, pero es menor de edad y no puede estar en una clínica de internamiento. Son para mayores de 18. Sí. A menos que sea aquí en México, las que son excesivamente caras. Que estamos hablando millones, ¿va? Pues es 580 más o menos. El tratamiento. Sí. Wow. O sea, ya para mayores de edad, aquí en Guadalajara van a estar andando 250, lo mejor 2 meses, porque a diferencia de una adicción es mayor el tiempo de un TCA. Es que un TCA, y lo he platicado varias veces, el tema es que te enfrentas todo el tiempo a la comida. O sea, tú necesitas Claro. Estar comiendo para vivir. Claro. ¿A dónde vas? Es que de verdad no hay lugar al que vayas que no saquen algo de comer. O sea, es un tema también cultural, ¿no? O sea, yo vengo de una familia libanesa y ante la pena y el dolor, pues hagamos una cena. Y para recordar al fallecido, pues hagamos una cena. Y todo gira en torno a los alimentos. Y entonces quienes tienen TCA, pues todo el tiempo se enfrentan. Es que ir a un súper ya te enfrenta. O sea, todo el tiempo. Entonces, por eso puedo entender yo más que sea tan largo este proceso. Claro, aparte la manifestación del síntoma es enorme. O sea, no solamente es la comida, es la dismorfia corporal, es el espejo, el estarte checando, la báscula, también súper normalizado, ¿no? El estarnos pesando todo el tiempo, el ejercicio. Entonces es relacionarte completamente o nuevamente con todo. ¿Por qué? Porque claro que es sano hacer ejercicio, claro que es sano moverte, pero desde otro enfoque que no sea el tengo que adelgazar o lo hago por adelgazar, ¿no? Claro que es súper sano comer alimentos ricos en nutriente, pero también va a ser delicioso decir, ok, mi familia trajo un pastel, es mi cumpleaños, sí, me lo voy a comer. Y me lo voy a comer y lo voy a disfrutar. Entonces, claro que es sano voltearte a ver en el espejo, pero cuando una enfermedad está tan progresada como el TCA, pues no quieras verte en el espejo, porque no te estás viendo como realmente estás. Sí, yo escuchar frases como odio mi cuerpo se me hacen dolorosísimas, ¿no? O sea, personas que de verdad están pues en un conflicto con lo que cargan todo el día. Por donde voy, o sea, no puedo, o sea, tengo que enfrentarme a esto las 24 horas del día. Sé de gente que está dormida y si le aprieta la pijama, ya está. ¿Sí me explico? O sea, muy delicado y vuelvo al tema de lo normalizado que está. Sí creo que hay muchísimas cosas, o sea, y lo platicamos la otra vez, ¿no? Yo decía, bueno, pero también hay una cultura más fit. Sí, pero una cultura fit, ay, no, o sea, en una línea delgaditita, o sea, entiendo que quizás donde yo estoy parado y la moda ya no son los huesos, pero sí es el abdomen marcado, o sea, también obsesiónate ahora con tener un cuerpo marcado, fuerte, sin celulitis, con pompidura, con todo esto, ¿no? Y a tus 50 puedes, y a tus 60, si está la señora, y entonces no alcanzas, y a tu 40, y cómo debería de estar, y todo el tiempo es así, sin fin. De hecho, sí vuelve la moda de estar en los huesos. O sea, vemos ahorita las artistas de moda y la delgadez es extrema. Y bajó un tiempo, yo recuerdo penalizaron a Victoria's Secret, cambiaron, o sea, y a mí lo que se me hizo súper fuerte, y no sé si sea cierto o no, y quiero que tú me desmientas aquí, que decían que tenían en aquellos 90s y los 2000s, cuando esto empezó a hacer como mucho ruido, que tenían así a las modelos porque las querían cual ganchos para la ropa.
Sí. O sea, se me hace cosificar a la mujer al grado de un alambre. O sea, yo no quiero verte ni los ojos, ni tu pelo va a brillar. Aquí va a brillar mis 3 metros de tela en ti y tú solamente sirves para caminar. Y es como si lo colgara en un ganchito. O sea, me parece impresionante. Y que me digas que eso está volviendo. Sí, claro, se empieza a observar a estas nuevas tendencias, estas personas que ahorita están de moda o que están brillando, que están siendo exitosas y están sumamente delgadas. Y Sí. se habla, y entonces esto es también lo preocupante, ¿no? Porque ya se habla, o sea, sí te metes y escuchas a estas artistas también hablar de sus trastornos alimentarios. Qué gran responsabilidad hablar de Se eso. habla, pero entonces no quedémonos en solamente hablarlo y no solamente hacer conciencia para no normalizarlo, sino hagamos un cambio, ¿no? Claro, Porque claro. es dificilísimo, porque esto que te comentaba de que no es un trastorno de peso, yo tengo muchísimas pacientes que llegan y me dicen, es que a mí me da muy progresada su enfermedad, me dicen, a mí me da muchísima pena aceptarlo, o sea, ¿cómo le voy a decir a mi familia si yo no estoy como tal artista? Sí, o Si sea, lo no que me lo se van ni a creer, habla, yo creo, ¿no? O sea, porque claro, pues no estoy en los huesos o sí, porque... no lo van a ver grave. Porque entonces a una persona que está en los huesos se preocupan y le dicen, oye, come. Pero una persona que tiene a lo mejor un cuerpo que no está en los huesos o un cuerpo grande, la otra persona va a decir, oye, pues haz ejercicio, ¿no? O sea, si tienes miedo a engordar, pues haz ejercicio, o no comas tanto, o ve a una dieta. Entonces, ese es el síntoma. Pero la raíz de esta enfermedad va muchísimo más allá, o sea, es muy profunda. El otro día que hablábamos dijiste algo que me sorprendió muchísimo, que decías, no todas las dietas llevan a un trastorno de la conducta alimentaria, pero todo trastorno de la conducta alimentaria comienza con una dieta. Sí. ¡Qué miedo! Porque para mí sería lo más normal decir, ¿saben qué? Voy a hacer una dieta. O vámonos, a ver familia, vámonos poniendo a dieta porque después de este viaje, ¿no? O sea, como algo que pudiera parecer tan insignificante o algo que pudiera parecer tan correcto. Lo vamos a hacer por la vía correcta. Y vamos a ir con un profesional que nos diga cómo hacer la dieta y pensar que ese sea pueda hacer abrir la puertita a un TCA. Sí. O sea, digo, entonces, ¿cómo? Sí, porque aquí también tocamos un tema muy delicado que es a lo mejor la industria, ¿no? La industria para bajar de peso. Entonces, pues muchísimos profesionales de la salud que no están informados. O que no son tan profesionales. Exacto, pues van a venderte la pastilla, no van a profundizar en tu historia familiar, no van a profundizar en tus emociones, o realmente no tienen el conocimiento. Aún sucede mucho con profesionales de la salud, que no solamente los nutriólogos deberían tener el conocimiento de un abordaje especializado en TCA, sino también pediatras, ¿no? O gastros. Sí, totalmente. Entonces, psiquiatría, todos. Y entonces llegas a esta primera dieta y a mí me gusta explicarlo así, ¿no? O sea, empieza como este enamoramiento. Todos cuando hacen su primera dieta sienten un enamoramiento a esa dieta. Jamás se les va a olvidar porque va a ser esa dieta que te hizo bajar de peso. Sea la que hagas y has hecho. Entonces ya si hiciste keto, si fue con pastillas, si fue muy restrictiva, si fue de que la dieta no sé qué que viste en internet, haces ese clic, es decir, me siento fabuloso, todo el mundo lo nota. Ahora sí bajé. Todo el mundo voltea y te dice, pues, ¿qué estás haciendo, no? Te ves increíble. Y entonces ahí empieza el caminito con esto que hablábamos, esta línea tan delgadita, que si traes esta predisposición, si se empiezan a acumular todos estos factores, el estar todo el tiempo en dieta y encontrar esta seguridad, el estar pensando tanto tiempo que comer, que no comer, cómo bajar calorías, no calorías, va a alcanzar demasiada información en tu mente que entonces va a anestesiar la problemática que tú traigas en tu vida. Claro. Sí, esta es la punta del iceberg, o sea, ¿qué hay detrás? Sí. Entonces ya una persona
que sí llega a un trastorno de conducta alimentaria ha pasado por infinitas dietas. Entonces aquí también en la recuperación una parte muy difícil es de construir todos estos mitos, toda esta información, porque casi son nutriólogas ya, o sea, tienen bastante información. Sí. Conocedoras del tema, o sea. Sí, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Decir, bueno, pues está muy grave porque parece normal, parece estar bien hacer una dieta, pues dar la información correcta, ¿no? Que también los profesionales de la salud se actualicen, se informen, hagan todo. Pues no sé, una evaluación sumamente sistémica para decir, ok, ¿qué te va mejor a ti? La mayoría de las personas que tienen un TCA comienzan su primera dieta siendo niños. Sí. Y no todos los van a llevar la mamá o el papá o la tía. O sea, van a empezar esa primera dieta que buscas en Google de cómo hacerle para bajar de peso y te van a salir. Entonces, empiezan en primaria. No, me quiero morir. Sé perfectamente que aquí hay muchísimos casos, digo, yo creo que en todo el país no, pero sé que hay casos de generaciones del colegio completas. Pareciera que se contagia. ¿Sí me explico? O sea, uno empieza y entonces el de al lado y el de al lado y se hace como un punto de encuentro, ¿no? Como, a ver, todos tenemos esto como si fuera... Yo les digo, ay, sí, pusiéramos nuestra energía en otras cosas, ¿no? Pero se pone la energía en bajar de peso. Entonces la que no da el tip, da la idea, da la recomendación. O sea, entonces, pues, importantísimo desmantelar estas bolitas en los colegios. O, ¿sí me explico? ¿Qué piensas de esto? Porque yo supongo que ahorita ves, ¿cuántas pacientes tienes a la semana? No, pues todos los días. Pero Full. a mí la gravedad ahorita es que cada vez llegan más chicas. O sea, si antes, y esto te lo comentaba la vez pasada, o sea, como esta línea tan marcada, en mi experiencia profesional, ha sido de la pandemia para acá. O sea, antes la progresión de enfermedad en cuanto a edad era unos 18, 21, 23, 40 años. O sea, todavía a los 40 hay quien puede empezar un trastorno. Claro. O sea, nunca te escapas de esto. Claro, o sea, no es de edad, sexo, estatus socioeconómico, que también se cree mucho que entonces va a ser un estatus socioeconómico medio alto, y claro que no. Entonces, de la pandemia para acá, llegan ya muy graves, 11, 12, 13 años. Entonces, esto que me mencionas de las escuelas, no es que se contagie, es parte de lo mismo que estamos hablando, se normaliza. Nos está súper normalizado decir, ay, pues yo vomité el otro día, o me tomé estas pastillas, o le saqué estos laxantes a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, ¿no? O mi hermano está haciendo muchísimo ejercicio, él me pasó esta rutina, y entonces él se está tomando tal termogénico, tales quemadores, pues tómatelo, no pasa nada. Y entonces esto como está tan normal, como no es tan grave, pues entonces la gente lo va a pasar como un tip, no a lo mejor como... Sí, como qué buena amiga soy, te estoy dando Claro, una yo gran te idea. quiero y me preocupas, tú me dices que no te gusta cómo te ves, yo te paso lo que yo estoy haciendo. Pero entonces aquí quisiera compartirte esto que a mí se me hace sumamente importante. O sea, es igual de grave tomarte un laxante a la persona que está vomitando, ¿no? Claro, pues no veo la diferencia en... Porque viene desde, oye, yo quiero encontrar esta seguridad. O sea, no está viniendo desde, oye, el médico me lo recetó porque realmente llevo 5 días sin poder hacer el baño y algo está sucediendo en mi... Sí, en mi organismo y ya por salud tengo que ir, sí. Claro. Oye, Shelly, bueno, independientemente de tu caso, pues no sé cómo hacerte esta pregunta, pero sí hay una curación del 100%, o sea, sí la gente se vuelve a incorporar a la vida al 100%, o siempre vives con este foco rojo. Yo me acuerdo de una amiga que tuvo un tema también muy complicado durante muchos años y me acuerdo que ella ya ubicaba sus foquitos rojos. Me decía, por ejemplo, si yo ceno cereal All Bran 3 noches, mi mamá me va a decir,
Se ve que ya es como de ahí me paso a, brinco a esto, no sé. Entonces ya lo tenía como muy claro, ¿no? Pero una persona que pasa por un proceso de esto, ¿siempre va a vivir con este foco rojo? ¿O realmente le puedes dar la vuelta a la página y seguir? Le puedes dar la vuelta a la página. Me encanta oír eso. Y esto también marca algo como en la evidencia científica muy grueso de años para acá. O sea, antes era aprendes a vivir con esta vocecita, con esta enfermedad, con estos focos rojos, con estos detonantes y ya aprendes a vivir. Pero aprendes a vivir, entonces nunca eres libre. No vive, o sea, aprendes a vivir en muletas, ¿no? O sea. Así es, si estás esclavizado a una talla, estás esclavizado a un peso, a no subir, a mantenerte, a no pasarte de tantas porciones, te esclavizas. Entonces, sí, ya basado en evidencia científica, sí existe una recuperación total. Uh-huh. ¿Por qué? Porque entonces ya se generan recursos, se genera esta conciencia, este conocimiento a sí mismo para volver a construir una personalidad fuera del trastorno de conducta alimentaria. Uh-huh. Se tiene que trabajar muchísimo el duelo del trastorno alimentario en relación con la identidad de la persona. Sí, porque eres una misma con el trastorno. Sí. Te acompaña siempre. Así es, y ha sido por muchísimos momentos tu gran aliado. Uh-huh. Recuerdo a esta amiga alguna vez escribiendo una carta a la enfermedad, ¿no? Sí, claro. Te dejo, te vas, no me sirves, Pero claro, es como quien tiene su gran aliado la botella o quien tiene su gran aliado la cocaína, ¿no? O sea, siempre me acompañaste en mis momentos de tristeza, en mis momentos de celebración, me eché un vino. Cuando murió mi papá, me eché un vino. Cuando pasó no sé qué, me eché un vino. Eres parte de mi vida, de mis éxitos, de mis dolores, de mis fracasos. Igual acá. Claro, y entonces sí, así realmente como tú lo acabas de mencionar, se trataba antes, como si fuera esta adicción, ¿no? Que aprendes y entonces ya no consumes, o sea, te retiras de la sustancia, pero aprendes, o sea, toda la vida vas a ser un adicto, ¿no? Aquí no, porque este es un trastorno de conducta. No es una sustancia. Entonces, todos los síntomas hay que volver a aprender. Entonces, en este duelo donde se construye una identidad, una parte muy difícil sí es despedirte de este cuerpo perfecto, de este cuerpo que es tu ideal, que te va a esclavizar a. Entonces, ya cuando trabajas todos los síntomas, ¿por qué? Porque no se puede llegar a la raíz con la persona si no quitamos la conducta, si no dejamos espacio en la mente para trabajar la raíz y profundizar. Entonces, cuando una persona encuentra la función que le daba el trastorno alimentario en su vida y genera otros recursos, entonces claro que no vas a tener en alarma el detonante siempre, porque ya eres otro. Te das cuenta que no necesitas regular tu emoción por ahí. ¿Qué es lo que a lo mejor, en este caso que me mencionas de tu amiga, podría estar sucediendo? O sea, a lo mejor ella o otra persona, ¿no? Se conoce también y dice, ¿sabes qué? O sea, a mí me va muy bien no pesarme nunca, ¿no? No hacer una dieta nunca. Pero ya encuentra otros recursos que si por algo va al médico o se embarazó y entonces le dijeron cuánto pesa o cuánto subió, tiene ya la conciencia para decir, ok, me sentí triste, me dolió, me sentí enojada. Hago algo con esa emoción antes de regresar a esa conducta aprendida. Porque es una conducta aprendida. 100%. No, wow, qué tema. Se me hace un tema que tendría que estar en boca de directores de escuela, en maestros, en padres de familia. Un tema del que, así como hablamos de tantas cosas que nos alarman, esto tendría que ser algo que nos alarmara a todos y que pudiéramos estar mucho más atentos. Y yo creo que este tema de lo que normalizamos es lo que yo rescato de esta conversación. O sea, ¿qué tanto tenemos normalizado que nos hace parte de esta pandemia, ¿no? Decíamos silenciosa y tú me dijiste que nada de silenciosa. Que es una pandemia que no está callada. Y creo que tienes toda la razón, pero creo que tendríamos que hablarlo más. Claro, hablarlo más desde la realidad. ¿Por qué? Porque la prevención hace gran diferencia. O sea, estas personas que a lo mejor te digo que llegan de 40 años y van iniciando, o llegan de 12 años y a lo mejor llevan unos meses con el trastorno de conducta alimentaria. Es mucho más fácil intervenir.
Claro. ¿Cuánto tiempo de terapia o cómo es un proceso de recuperación? O sea, entiendo que varía de persona a persona, pero normalmente que dices, yo en 2 meses, 3 meses puedo lograr sacar a alguien adelante. No te puedo decir, depende muchísimo de la persona. Sí, ¿verdad? De la red de apoyo, del tiempo. De la red de apoyo, de la progresión de enfermedad. No va a ser igual una recuperación para alguien que tiene 15 años metidísimo en esto, a alguien que tiene a lo mejor 8 meses, y no tanto por el tiempo, sino por la progresión. Sí, por lo que se va construyendo alrededor de esto, Así ¿no? es. En todo este tiempo. Y también en ese proceso de recuperación que tanto la persona pues tiene todo, va construyendo estos recursos, ¿no? Porque no es nada lineal, y parte sí del proceso de recuperación vienen las recaídas. Por esas etapas vulnerables que entonces la persona empieza a construir nuevos recursos. O a lo mejor ya se embarazó y cambió el cuerpo, o a lo mejor está a punto de casarse y otra vez la presión social, el vestido, la boda, las fotos. Entonces, sí depende muchísimo de la necesidad de cada persona. Hoy por hoy me da mucha paz saber que por lo menos en Jalisco estamos mejor armados, que se habla más del tema, que se sabe que hay muchos más métodos de intervención. ¿Hay espacios que no sean tan caros hoy por hoy? ¿O todo lo que si alguien, o sea, todos los espacios parecieran inaccesibles? Sí. Sí hay. No, sí parecen inaccesibles. O sea, ya hablando de un internamiento, sí son altísimos. Lo que sí te voy a decir que ha cambiado bastante ya con tanta información es que no todas las personas van a necesitar un internamiento así estén muy graves, ¿no? Pueden salir. Y más con estos menores de edad. La familia va a ser un aliado sumamente importante. Entonces, si la familia se vuelve parte del proceso, como este sistema enfermo, todos a trabajar, no como la niña enferma. Sí, claro. O el niño o el adolescente, entonces, claro que puede salir sin un internamiento. De acuerdo. Y de igual manera, todo va a ser dependiendo de muchísimos factores de cada persona, pero ya si hablamos a lo mejor de una contención, de un internamiento, sí son muy elevados. Pero bueno, también qué paz pensar que con una buena terapia y con el apoyo necesario de la familia y demás, no haya quizás la necesidad de tener que peregrinar en los internamientos ni de buscar la manera de pagarlos, ¿no? Así es, y todo un equipo interdisciplinario. O sea, ya cuando... ¿Tú con quién trabajas? Por ejemplo, ¿eres tú? La nutrióloga, en muchos casos psiquiatría o médico, porque van a llegar con muchos problemas de gastros o arritmias. Muchas veces iban a necesitar ayuda de medicamento. Entonces va a ser PAI o psiquiatra o psiquiatra. Híjole, pues sí, todo un equipo de profesionales y hacer un llamado de verdad a quienes están en contacto con niños, niñas, adolescentes, o sea, a todos los profesionales, a los maestros, a los directivos, a cuidar lo que decimos, a cuidar cómo lo decimos. Híjole, se me vienen a la mente tantas cosas, pero bueno, la responsabilidad que hay a los que somos madres, padres, lo que se mueve en la casa, lo que se dice en casa. Te agradezco tanto que me hayas abierto tu corazón, que me cuentes un poquito de tu historia, pero sobre todo de cómo le diste la vuelta. Porque yo te veo y veo esperanza. O sea, te veo a ti, te veo entera, te veo de una sola pieza, te veo echada para adelante. Entonces, claro que hay esperanza, claro que hay salida, claro que se le puede dar la vuelta a esto. Y sobre todo, claro que puedes voltear tus ojos al servicio cuando has venido de un proceso tan doloroso. Y me encanta que lo hagas y que lo hagas también, Shelly. Muchísimas gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias a ti. Ahora sí que yo también me quedo como con esta responsabilidad de seguir alzando la voz, ¿no? Alzando la voz a esta vida libre, a esta vida de cuestionar lo que estamos haciendo y no tanto con el juicio de si lo estoy haciendo mal o bien, sino cómo generar estos cambios para mis personas cercanas, y obviamente así se va haciendo la bolita. Yo agradezco y admiro muchísimo el trabajo que tú estás haciendo y que puedas alzar la voz por muchos de nosotros. Entonces, pues, gracias a ti. Ay, gracias. Pues, ojalá que quienes nos hayan escuchado hayan aprendido mucho, hayan entendido más y sobre todo que abran bien los ojos y que estemos todos bien alertas con nuestros hijos, con nuestros colaboradores
y que sepamos que en este tipo de trastornos no hay más que acudir a los profesionales y convertirnos en una red de apoyo para quienes pasan por estos procesos. Muchas gracias, Shelly, por compartir y bueno, muchas gracias a todos por escucharnos.